hoy vamos a hablar sobre el miedo, ¿no? Ujú. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez en su vida, no? Pero lo vamos a hacer así. Yo voy a empezar contando, o Ricardo va a empezar él primero contando, como a ver si en algún momento ha tenido miedo. Cada uno va a contar una experiencia de cuando ha sentido miedo, ¿sí? Él va a empezar y él después va a decir que la que va a continuar la historia, otra historia es, y va a decir a ver a quién. Él va a señalar a una para que pueda contar una historia. Así que mientras que él va contando su historia de cuando él tuvo miedo, cada uno va a ir, Bueno, cada una va a ir pensando en qué momento había sentido miedo y lo va a comentar después, como una historia, ¿sí? Así es. Bueno, yo voy a comenzar contándole mi historia. Cuando era yo un niño de 12, 11 años, igual que ustedes, cuando vivía con mis abuelos, en la parte del segundo piso donde estaba la azotea, por las noches cuando yo dormía, se escuchaban ruidos así como que pisaban o ruidos de bola de canicas, ¿no? Y por la noche yo no podía dormir. ¿Por qué? Porque me sentía miedo. A veces me asustaba, me tapaba con las sábanas de los pies a cabeza, por no, por no mirar nada, ¿no? Y bueno, y así me quedaba con el miedo toda la noche hasta que me quedé dormido. Hasta el día siguiente, y así todas las noches era lo mismo. Entonces eso me daba a mí muchísimo miedo, ¿no? Hasta que ya poco a poco comencé a entender que no debo tenerle miedo a nada, ¿no? Porque el miedo que me hace me paraliza. Ah, para esto, un día yo en la noche le dije a mi papá, y mi papá me llevó de la mano, me agarró y me subió al segundo piso y cuando era que no había nada, todo estaba tranquilo, la noche tranquila, perdón. así que no tenía por qué tenerle miedo a nada, ¿no? Así que regresé a mi cama, me eché a dormir. El día siguiente entendí que no debía tenerle miedo a eso, así que ahí quedó el temor. Mm. Solamente quedó en eso, que era solamente un miedo que yo estaba haciendo a mí mismo. Entonces, esa es mi historia mía, ¿no? Que pasaba cuando era chico. Ujú. Ahora vos vas a Ahora, señalar a alguien para que exactamente. cuente su A ver, historia, ¿sí? a Si ver, no quiere, la persona que él va a nombrar, no importa, se elige otra, ¿sí? bueno, a ver quién será. A ver, Cielito, ¿tienes una historia de ¿Eh? miedo? ¿Algo que te haya pasado, que te haya dado miedo? Yo sé. A ver, A ver, ¿se puede contar? si se puede contar, ¿eh? Si no Sí, se puede, pero me ¿Te da miedo? sí, pero me da, no, o sea, me da pena contarlo, Ajá. A ver, ¿se porque puede? todavía recuerdo, estoy en la memoria de él A ver, y me dolió cortito, mucho. cortito vamos a contarlo, ¿sí? Vamos a contar la parte que... En mi cumpleaños me regalaron, en mi cumpleaños número 10 me regalaron un hámster que se llama Coco, le digo Coquito, ¿no? y, y unos días después, como 5 días, 10 días, bueno, cuando lo tuve, pasó una semana, 2 semanas creo, cuando lo tuve, cuando regresaba de la escuela Ajá. y quería verlo, no estaba, no estaba en su jaula, no estaba, no estaba, ¿no? No Ujú. estaba en su jaulita, estaba jugando. Y, y todo estaba cerrado, no había manera como salía. Ajá. Como vivíamos en el quinto piso, yo no quería pensar que se murió, ¿no? Te dio Que, miedo pensar que se podría... sí, ajá. Y entonces me entró miedo, ¿no? Ujú. De cómo estaba, Claro. dónde estaba y eso, ¿no? Ujú. Muy bien, Silita. Ahora vos tenés que nombrar a ver A quién ver, querés que cuente su historia. A ver, ya nos queda Ori. Ah, ya, ya, ya. nos queda Ori, nos queda Angelina, Bere Y Nicole, me y parece. Nicole. Pero Espérame. si alguna de las chicas no quiere, por cualquier cosa, De no se marido, se tengo busca esto otra. también, Peter fue, yo no fui, fue que yo fu, eh. La Ori. Ori, Oriana. Oriana. Ori, ¿Tendrás una historia de miedo donde te dio mucho miedo para contar?
Yo sí tengo, pero ahora no me acuerdo ninguna. Pero yo sí le tengo miedo a la oscuridad. Y por ejemplo, siempre que se corta la luz y está todo así oscuro, como que Te me entra entra mucho miedo. Sí, y como que se me acorta la respiración y todo eso. Ah, Bueno, eso es una fobia, creo, un sí, miedo fobia. ajá. Y no sé, no me acuerdo de ni uno porque no sé, mi mente No, pero no se acuerda. no, está bien, pero está bien lo que dijiste, porque puede ser, por ahí nosotros dijimos una historia, pero también puede ser aquí o algo que nosotros le tengamos miedo. Está muy bien. Ahora vos tenés que decir, a ver, ¿quién quieres que cuente también su historia? Queda Angelina, Angelina, Berenice y Nicole y yo, tienes 3 para elegir. Nicole, Nicole. ¿Nicole está? Sí, sí, sí. Aquí estoy. ¿Una historia o una situación o algo que te da mucho O miedo? una anécdota. Una de... Exactamente. A mí lo que más miedo me da es em, ¿alguna vez ustedes han estado en un momento de mucha presión y sienten de que nomás tú puedes solucionar ese problema y que nadie más te puede ayudar? ¿Te sientes muy abrumada? Sí. Yo Ujú. más o menos. Esa sensación es la que a mí siempre me da miedo. Nunca me gustaría volver a experimentar porque pues, me he sentido así algunas veces. Ah, claro. Sí, sí. Una sensación, sí, de que uno como que se sienta aprisionado en eso, ¿no? Ujú, Ajá. Y te empiezas a incomodar. Ujú. sí. Bueno, muy bien, Nicole. Y ahora te queda, mira, te queda Bere, te queda Angelina o yo. Los 3. Berenice. A ver, la Bere, ¿está o se fue? Ah, sí, está. Sí, ahí va. La Bere, ¿vos tenés Puedes algo? pasar otra porque que estoy pensando qué contar, porque no me acuerdo nada. Entonces que sea, ¿cómo es? Soy yo, entonces. Y la última va a ser, bueno, y después le digo yo a Anche, ¿sí? Bueno, Gracias. ¿Sí? O Angelina tiene. ¿Ella sí tiene una situación? sí, Ah, bueno, entonces Eh, contalo. tengo miedo a la oscuridad también y siempre a las noches no puedo dormir porque siento que una persona como que como si fuera que te va a asustar, pero no es nadie. Por eso siempre cierro la puerta, pero a veces tengo miedo que abra y me toque atrás y me asuste. Ah, También de que la otra vez cuando tenía no sé cuánto, 8, me asusté porque pensé que era Goofy, porque estaba en la ventana y la cortina estaba tapada atrás mío y era mi hermana. ay, no. Sí, La 10 acá. la Bere, esta, No, mi hermana mayor, tu Ah, mamá yo. Ah, sí. muy bien. Si la Bere todavía no pensó nada, cuento yo, ¿sí? Bueno, sí, porque Angelina no te quede más que yo, nada más para elegir. O no sé si la Bere tiene ya su historia, o su anécdota, o su situación, o lo que sea. Contá vos porque todavía no pienso. No se acuerda. Eh, yo soy bastante miedosa para empezar, ¿no? Bastante miedosa. Y yo siempre le he tenido, y eso que he vivido en el campo toda mi vida, pero si hay algo que le tengo mucho miedo, mucha fobia, son a los sapos. No, no sé si todas conocen, ¿no? El animalito ese, Yo sí he pero visto Sí, el baboso. está en nuestro patio, pero como ahora es invierno y otoño, ya no. bueno, yo Siempre vivía, lo vemos. bueno, no hace nada, es un animalito que en verdad no hace nada, ¿no? Que camina, Cierto. Pero Ajá. algunos sí tienen veneno, algunos sí. Ah, sí, sí tienen venenos algunos. bueno, todo lo que sea sapo y rana, y yo creo que es de familia, porque yo tengo la hija de una prima mía que sufre de lo mismo, y mi hermana también. Y eso que nosotros vivimos en el campo toda mi vida, yo tenía mi casa, tenía un patio, y en la noche se llenaba de sapos. Y yo, cuando era chica, yo soñaba muchas veces que no, qué sé yo, que se me venía el sapo, me hacía algo, no sé, o sea, y soy bastante miedosa. Eso es una de las cosas que le tengo bastante miedo.
también le tengo, también como ustedes, allá hay muchas tormentas, así como decía ahora la Bere, y muchas veces era con trueno, relámpago, y muchas veces caían piedras, esas piedras, esos granizos, y nosotros tuvimos una situación una vez de que, ¿cómo es? Hacía así, ¿no? Se levantaba el techo, o sea, y entonces cada vez que había una tormenta también, o sea, soy bastante miedosa en esas cosas. A ver, Bere, y podría decir otros miedos. Yo tengo miedo a el fin del mundo, a ¿Sí? morirme. A morirte. Tan jovencito, ¿sí? ¿Por Y a qué? veces miro TikTok y aparecen que ah, ac- acá hay una serie de Los Simpsons, no sé si lo conocen, y Yo sí. veo TikToks y me aparecen que predicen el futuro y veo eso y se me mete en la cabeza y pienso que muchas cosas, que me voy a morir, o a veces de chiquitita vivía en una casa que vivía en una casa, era por un barrio cerca por acá, y cuando estaban construyendo, eh, arriba de mi casa estaba construyendo eh, departamento, no sé cómo se llama, Sí, y tenía miedo que se caiga todo y nos aplastáramos y muriéramos. sí. También nunca podía dormir, la Berenice, por Todavía pensar eso. Yo creo que deje de sí, pensar eso. Tengo miedo y pienso mucho en eso. Y a veces digo, no quiero pensar en eso. Pensar bueno. en una cosa bonita. Todavía te así pensabas y todo en la muerte y todo eso. Ujú. Bueno, cada una, Lo único que puedes hacer para evitar eso es pensando en cosas positivas, ¿no? ¿Bonita? claro, Sí, cosas bonitas, eso, ¿no? O Mi sea, de hermana, cómo está tu familia, cómo está tu perro, si tienes, ¿no? Y preocuparte por lo demás, ¿no? y Mira, cuando estaba con mi mamá y con mi padrastro, decía que estábamos yendo a un lugar y estaba con mi mamá y pensé en eso y yo dije, quiero estar con mi mamá y abrazarla porque después va a llegar un momento que vas a llegar a morir y no vas a poder existir más. es que sí. Y tengo miedo a eso, a morir, a que Ujú, sea el fin del mundo y moramos todos. ujú, Y yo a veces le digo a Dios que en la otra vida quiero seguir con mi familia, seguro con que esta sí. misma familia. Ujú. Bueno, gracias, Bere. Yo De creo que es nada. un miedo que la mayoría tiene, pero me asombra que siendo tan chiquitita lo puedan tener, ¿no? Porque yo también, siempre, cuando me empecé a conocer con Ricardo, yo me acuerdo que yo le decía que yo tenía, ¿no? Que bastante pensaba que tenía miedo también a morirme, ¿no? ¿no? No sé por qué, pero también, igual que vos, te puedo entender porque a mí también me pasaba lo mismo, me pasa a veces. Por ejemplo, el año pasado que ha fallecido mi papá, yo también pensé bastante en eso, ¿no? O sea que te puedo entender por ese lado, ¿no? Pero vamos a ver que todas tenemos una anécdota o algo, todo el mundo en sí tiene miedo, ¿no? Porque es algo que es natural, que tenemos que tener las personas, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar con una introducción, ¿sí? Muy bien. Dice, después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla. Y allí permaneció durante muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó, ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? Sí, le dijo el marino, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no, y esto fue lo que me salvó. Ujú. Vamos a traerlo a nuestra vida, ¿no? Muchas cosas podemos tenerle miedo, ¿no? Podemos tenerle miedo a animalitos indefensos como yo, que le tengo pavor, o sea, como una fobia a un sapo que no hace nada, que al contrario, lo que hace él es eh, dejar sano el ecosistema, porque él come los bichitos que, ¿no? Que nos hacen mal y eso, como tan grande como lo que estaba contando Bere, ¿no? De que ella le tiene miedo a la muerte, o como contaba Nicole, de que a veces uno se siente con una presión tan grande que no puede sobrellevarlo, ¿no? Y cómo es. Pero vamos a llevarlo a esto que hemos leído ahora, ¿no?
dice que sufrió un naufragio, ¿no? ¿Qué es esto? Iba en un barco y el barco se estrelló contra algo, ¿no? Y él se quedó varado. Esto debe ser terrible, es como ir en un avión y que el avión se caiga, una cosa así, peor todavía, o sea, peor es lo del avión, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Dice que estaba aferrado a una roca, ¿no? Y dice que él tenía miedo. Después dejó de tener miedo cuando se dio cuenta que la roca no se movía, ¿no? Y que eso fue lo que lo salvó. Nosotros esta noche vamos a encontrar esa roca en la cual nos vamos a poder sostener para poder salvarnos, para poder salir de esta situación en la que a veces nos causa tanto miedo, ¿no? Dice que cuando Dios nos creó, también incorporó en nuestro organismo un sistema de alarma para protegernos del peligro y el dolor. Vemos ahora que tenemos, dice, el Señor, Dios, dice, también incorporó en nuestro organismo un sistema de alarma para protegernos del peligro y del dolor. ¿Cuál es esta alarma que el Señor puso en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro organismo? Es justamente el miedo. Vamos a ver cómo hay cosas, cómo el miedo puede influir de una forma positiva y no negativa, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, uno de los sensores primarios de este sistema es la emoción del miedo, que funciona como una luz de advertencia similar a la luz del tablero de un automóvil. Claro, ¿para qué están esas luces del tablero en un automóvil, no? Para advertir, dice algo, ¿no? Claro. Ahí vamos a saber si el auto necesita o no, se está quedando sin gasolina o no, o si aceite, no sé qué otras cosas tiene, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el miedo, dice que es una emoción, ¿no? Que está en nuestro sistema, en el cuerpo, ¿no? Y que va a funcionar como una luz de advertencia. Vamos a ver cómo este miedo, en vez de verlo como algo negativo, como decíamos, lo vamos a ver como algo positivo. Para algo está, ¿no? Dice, lamentablemente, un enemigo ha dañado este sistema de alarma interno, por lo cual muchas personas son incapaces de distinguir los buenos temores, que son los miedos sanos, de los malos temores, los miedos malsanos. Acá vemos dos cosas. Vemos los buenos temores, los buenos miedos, miedos sanos, porque y están los otros miedos, los miedos malsanos. Vamos a ver, ¿no? De qué se trata esto. Dice que hay un enemigo, dice que ha dañado esta alarma interna. Vamos a ver quién es este enemigo también. Creo que ya más o menos lo saben, ¿no? Cuando nuestro sistema de alarmas suena constantemente, perdemos la habilidad de filtrar las falsas alarmas. Entonces el diablo saca provecho de este funcionamiento defectuoso, procurando mantenernos aprisionados por medio de distorsiones de nuestro sentido de realidad y haciéndonos sufrir temores falsos, como ansiedad, nerviosismo, aprensión, preocupación, desánimo, susto, pavor, pánico o terror. Ahí vemos todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Algunas tienen pánico a algo, como decía Ori, pánico ¿cómo es? A la oscuridad, ¿no? A tal punto que se queda a veces le cuesta respirar. Ya es un pánico, ¿no? Lo que tiene, como ella misma decía, una fobia, ¿no? ¿Cómo es? Después, como decía Nicole, hay aprensión, preocupación, algo que no lo puede manejar, ¿no? Todas estas cosas tiene el tema de sentirnos miedo. Pero ¿qué pasa? Cuando este miedo a mí me empieza a dominar, pasa todas estas cosas. Empiezo a sentir ansiedad, me empiezo a sentir nerviosa, aprensión, preocupación, desánimo, susto, pánico. ¿Por qué? Porque el miedo se apoderó de mí. Yo no lo puedo dominar, me está él dominando a mí, ¿no? Eso pasa cuando nosotros, nuestra alarma suena constantemente. ¿Qué es esta alarma que suena constantemente? Como decía hoy Berenice, ¿no? Yo pienso todo el tiempo en esto. Están construyendo una casa y pienso que se va a caer y nos va a matar a todos. Yo misma estoy haciendo eso, ¿no? Yo también pensaba igual, ¿eh? Yo agarraba y decía, nos vamos a sentar afuera y enseguida van a empezar a venir estos sapos. Y sí, o sea, yo misma y yo muchas veces llegaba a pensar que incluso se metían a la casa y todo, o sea, no sé, yo misma, ¿no? En mi mente lo hacía esto. Ahora vamos a ver 3 clases de temores o miedos. El primer miedo dice que es natural, es un miedo normal. Vamos a ver de qué se trata este miedo, lo vamos a desarrollar después, ¿no? El miedo esclavizante, es un miedo que puede destruirnos. Y por último, el temor reverencial, que es un temor respetuoso. Ahí vemos que vamos a ver 3 clases de temores y vamos a ver en dónde están nuestros miedos. Si mi miedo es natural,
si mi miedo me está esclavizando o si tengo un temor reverencial. Lo vamos a aprender a este temor reverencial, que es respetuoso, como dice ahí, ¿no? Vamos estudiando poco a poco, uno cada uno para entender. Dice, el miedo natural es un miedo normal y sano que nos libra del pecado. Por ejemplo, alguien te sigue mientras caminas sola en la noche, o atraviesas un jardín y un perro te ladra inesperadamente. Tu barrio se ha convertido en una zona peligrosa y andas con cuidado cuando sales. O tu padre es violento y te mantienes alejado de él. O una gran tormenta sacude tu casa. Vemos ahí. Estos son algunos, este es un miedo natural, todos lo tenemos, obviamente. El otro día acá hemos tenido ¿qué día? El día que hubo el temblor. Ya creo que fue el día martes. No sé si miércoles Lunes. que hubo un temblor. Obviamente, nosotros estamos en el 4º piso, se movió todo, hemos sentido miedo, ¿no? Es un miedo natural, además para mí que es inusual, yo nunca he sentido un temblor ni nada de eso, ¿no? Son cosas naturales. Por ejemplo, sabemos que el barrio se puso peligroso y me da miedo andar sola de noche, ¿no? Un miedo natural, tengo que andar con cuidado. Este miedo es normal y sano, dice. ¿Por qué? Porque ese miedo nos libra del peligro. Fíjense cómo algo que puede ser negativo se vuelve en este caso positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy a andar, si yo sé que mi barrio es medio peligroso, no voy a andar de noche sola. Tengo que andar acompañada, tengo que tomar los recaudos, ¿no? Si sé que, ¿cómo es? Me puede pasar algo, busco otro horario, busco acompañar. Por eso digo, es algo negativo se vuelve en algo positivo. Me alerta a mí a cómo debo cuidarme, ¿no? Este miedo lo tenemos todas, porque todas en algún sentido tenemos miedo, un miedo natural a algo, ¿no? O algo tan sencillo como esa jauría de perros ahí que está, ¿no? ¿Cuántas veces nos sale un perro y nos da miedo que nos siga, que nos persiga, que nos ladre, que nos muerda, ¿no? Un miedo natural, pero yo lo puedo manejar a ese miedo. Pero eso también como el primero que decías tú, es un miedo, podría ser un miedo normal Sano. O sano. Porque si también veo que una vez me agarran desprevenido, los perros me ladran, otro día no paso por ahí, sabiendo que hay un perro ahí. ¿Alguna vez han escuchado que un perro nos mordió y como que quedamos con ese miedo de que nunca más queremos acercarnos a un perro, ¿no? También. Ajá. O sea, sí, hay que tener ese cuidado, ¿no? Para eso es este miedo, es natural, todos los tenemos, todos los vamos a tener toda nuestra vida. El tema es que este miedo se convierta en algo positivo, ¿no? Como de tomar precaución a ciertas cosas que sí podemos tomarlas, ¿no? Vamos a ver el segundo miedo. El miedo esclavizante. El miedo esclavizante dice es un miedo que nos destruye y nos impide desarrollarnos y desarrollar nuestras capacidades. Es una emoción negativa. A este miedo también se lo llama fóbico o también miedo irreal o imaginario. Esto es lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa? Esta es la emoción del miedo en su parte negativa. Si este miedo a mí me paraliza, me hace que me agarre fobia, o lo que sea, ya se convierte, dice, en un miedo que me va a destruir. Me va a destruir. Lo que estábamos hablando recién, ¿no? De que muchas veces me paraliza este miedo, ¿no? Como es, por ejemplo, mi hermana es más miedosa que yo con respecto a los sapos. Y por ejemplo, mi hermana ya de noche ya no sale porque si llega a salir y se encuentra un sapo, ella, como es, se descompone, ¿no? Ya es más, es una fobia que no lo puede manejar, sino que el miedo la maneja ella, ¿no? Y dice, ¿sabe por qué los llamamos miedo irreales e imaginarios? Porque son ideas, dice, hábilmente introducidas por, acá está el enemigo que hablábamos anteriormente, el diablo en nuestra mente para angustiarnos y hacernos vivir inseguros, ¿no? Son temores sin base real que producen ansiedad y nerviosismo, nos quitan la paz y la alegría de vivir. Son miedos que nos paralizan. Como decía hoy la Bere, ¿no? Todo el tiempo está pensando en que se va a morir. Esto no la deja caminar tranquila, no la deja estar tranquila, porque como que ve este miedo en todos lados, ¿no? O sea, como que te está dominando y no lo podés manejar. Porque hay Tengo alguien... miedo, perdón, tengo miedo desde que estaba en el 5º grado. Me pasó que cuando estaba con mi compañera y todos estaban con su computadora,
menos yo, y entonces fui y al lado de mi compañera, y mi compañera estaba viendo algo sobre el mundo, que era sobre el fin del mundo, y después yo le dije, ¿y eso ya pasó? Y me dijo que sí, pero no sé si decía la verdad por ahí, porque ahí estábamos chiquititos, y Sí, me dijo que, yo le dije, pero va a pasar, y me dijo que sí, y ahí ya se me puso el pensamiento y le dije a mi papá, ajá. pa, ¿es verdad que existe el fin del mundo? Y me dijo, me dijo que no existe, solamente que mueren las personas malas, como para tranquilizarme y dejarme ese pensamiento. Y después, en ese día, ya empecé a pensar muchas cosas sobre esas y hasta ahora no pienso, no dejo de pensar en eso. Ujú. De hecho, todos vamos a morir en algún momento, ¿no? Porque esa es la ley de la vida. Nacemos, nos crecemos, nos desarrollamos y morimos, ¿no? A veces algunas personas mueren antes, muy jovencitas a veces, ¿no? A veces son bebés, a veces son de la edad de ustedes, a veces de la de nosotros. No hay un parámetro que diga te vas a morir cuando seas viejo, ¿no? Porque no es así, ¿no? Todos nos vamos a morir. Ahora, ¿qué pasa? No tenemos que tener miedo nosotras porque nosotras creemos en Dios. Entonces sabemos que el día que nos vamos a morir, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar con el Señor. Y si nuestra familia ha creído en el Señor Jesús, la vamos a encontrar allá y nos vamos a reconocer, ¿no? Entonces vamos a estar como mejor que aquí. Eso de hecho, ¿no? Mejor que acá. Pero siempre uno le tiene miedo a la muerte porque es algo inesperado, es algo que uno no, ¿cómo se le dice? Es algo em, que uno no, como que, algo nuevo. Entonces siempre uno le tiene miedo a lo desconocido, a lo nuevo. Como no sabemos nada qué pasa después de la muerte, ¿no? Eso por ahí nos da miedo, ¿no? Pero en verdad sí sabemos qué pasa después de la muerte. Nosotros, los que creemos en Jesús, vamos a estar con Él y vamos a vivir mucho más felices de lo que vivimos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, una manera por ahí para cambiar ese pensamiento, como dijo hoy Cielito, es poner cosas positivas, ¿no? Y esta cosa positiva puede ser empezar a orar para que Dios te vaya quitando este temor, este miedo a la muerte, a los desastres, a las cosas, ¿no? Y que vos empieces a pensar de que si yo hoy me muero, me voy con el Señor Jesús. Y seguramente vas a ver a tu mamá, o a tus hermanos, no sé, a los que ya partieron antes que nosotros, ¿no? Así es. Y qué mejor que vamos a estar con el Señor Jesús, ¿no? Y Él va a ir quitando estos temores y estas cosas. Esto no nos tiene que paralizar, no nos tiene que hacer que nos produzcan ansiedades, nerviosismo, miedos irreales, cosas que ponemos en la cabeza. No dejemos que el diablo ponga estas cosas en nuestra mente. Hay que buscar más a Dios. Cuando más temor tenemos, buscar más Más a a Dios. Dios. Ujú. Dice el temor reverencial. Es un temor, dice, respetuoso, el que debemos tener hacia Dios, que es una virtud y nos libra del pecado. Ajá. El temor a Dios nos permite tener una relación de corazón a corazón, una íntima y cercana comunión con nuestro Creador. Al alabarlo y adorarlo, descubriremos que quiere aliviarnos de todas nuestras cargas, calmar todos nuestros temores y darnos paz y reposo verdaderos. Ahí tenemos claro, no todo lo que estaba hablando ahora mi esposa, ¿no? Sobre qué tenemos que hacer cuando tengamos miedo y temor. Y además, acá habla de un temor que es un temor distinto a lo que hemos visto. No es un O sea, miedo. no es un miedo, no es un temor, es un, como dice ahí, es un temor respetuoso, viene de respeto Muchas hacia, veces, para que uno lo pueda entender, es, por ejemplo, ¿no? Estamos en el colegio y, como es, tenemos al profesor, ¿no? Adelante. Y uno le tiene cierto temor, ¿no? O sea, ese temor es de respeto, no porque el profesor me haga nada malo a mí, simplemente su sola presencia a mí me produce que yo lo respete, ¿no? O al presidente, o a cosas así. Ese es el mismo temor que debemos tenerle a Dios, como decía mi esposo. claro. O Y sea, dice, no es ajá, un, no es un no es temor de miedo, miedo, no sino es, un temor de respeto, ujú, ¿no? Como dice ahí, que debemos tener hacia Dios. claro, yo no me puedo acercar a Dios con miedo. Yo no puedo tenerme miedo de acercarme a Dios. Pero ahora, ese temor mismo o ese respeto a Dios, dice, nos permite tener una relación de corazón a corazón Mm, e íntima y cercana comunión con nuestro Creador. Y dice también,
quiere aliviarnos también de todas nuestras cargas y calmar todos nuestros temores y darnos Ujú. paz y reposo verdadero. Y justo nos da paz y reposo, que son las cosas que perdemos cuando tenemos miedo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que cuando estos miedos nos vienen, lo que más tenemos son, nos agarra el tema del nerviosismo, el pánico. En cambio, con el Señor Jesús nos da paz y reposo, dice. Calma todos nuestros temores. ¿Por qué creen que el marino que habíamos visto al principio nunca tuvo Ujú. miedo y tuvo temor? ¿Por qué? Porque estaba eh, abrazado, afianzado a la roca, que era Y, Cristo. y la roca no se movía, La roca dice. nunca se movía, estaba fija. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tengamos miedo, un temor o Aferrarnos. desfallezcamos, Ujú. aferrarnos a la roca que es Cristo, Exacto. agarrarlo, abrazarlo, que no se nos escape, que no se nos vaya, Ujú. ¿no? Y así dice que va a calmar todos nuestros temores y nos va a dar la paz y el reposo que realmente son verdaderos para nosotros. Vamos a leer, dice, hoy es el día de vencer tus temores, ¿no? Tus miedos. Hoy es el día, dice. El temor, El temor no es algo que puede desaparecer por acto de magia o tocando un botón. El temor debe ser enfrentado, tratado con y de acuerdo a la palabra de Dios. claro, no es algo que vamos a hacer así y va a desaparecer. No, porque eso muchas veces está acá en la mente, ¿no? Y nosotros estamos viviendo con esto. Pero sí dice que lo podemos enfrentar y tratarlo, dice, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver cómo lo vamos a tratar en... Isaías 43, 1 al 5, en la versión Ay, no, se me fue. TLA. Isaías 43, en 1 al 5, en la versión TLA, dice, Isaías dijo, ahora pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, Mm. yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo. Tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué a naciones enteras como Sabe, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. Este es un hermoso pasaje que lo vamos a tomar personal, ¿no? Entonces podemos leerlo de una forma personal. ¿Quién está de nuestro lado, no? ¿Quién dice que no tengamos miedo? Dice, Dios tu creador te dice. ¿Nos dice a quién? A Nicole, a Bere, a Angelina, a Celito, a Ori, a Lidia, a mí, a Ricardo, ¿no? No tengamos miedo, dice. Él nos ha liberado y nos ha llamado por nuestro nombre y le pertenecemos, dice. Y aunque tengamos graves problemas, dice que Él siempre va a estar conmigo. Hay que leerlo en forma personal, ¿no? Cruzaré el río y no me ahogaré, caminaré en el fuego y no me quemaré, ¿no? Dice, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. El Señor Dios nos va a poner a salvo, a nosotras, a cada una, ¿no? Ahí cuando dice, yo soy Dios